en el siglo XIX se caracterizó por las luchas intestinas entre liberales y conservadores, fue una época de caudillos. En Venezuela hubo dos grandes, José Antonio Páez y Juan Vicente Gómez. Los caudillos se sucedieron en el poder después de la Guerra Federal en 1867 en la llamada Revolución Azul. Liderado por un ejército dirigido por Miguel Antonio Rojas, se alzó en la región central del país, mientras que el expresidente José Tadeo Monaga se alzó en la región oriental. El saldo al final del siglo XIX fue de recesión económica, pero de avances en la cultura, la tecnología y el urbanismo. En las siguientes elecciones de 1963 resultó electo el médico Raúl Leoni, aunque su gobierno fue de concordia general y entendimiento entre los sectores de la población. Lidió con numerosos ataques de la guerrilla comunista por el régimen cubano, también se destacó por la conclusión de obras públicas y el desarrollo cultural. El descubrimiento del petróleo en la década de 1910 ayudó al régimen de Gómez a poner en pie la economía. Para finales de la década de 1920, Venezuela era el exportador de petróleo más grande del mundo, lo que no solo contribuyó a la recuperación económica, sino que también permitió que el gobierno pagara toda deuda externa del país. Como en la mayoría de los países ricos en petróleo, casi nada de la riqueza obtenida del petróleo llegó a los civiles comunes. La inmensa mayoría de los venezolanos siguió en pobreza o con poca o ninguna infraestructura educativa o de salud, mucho menos acceso a viviendas razonables. El dinero que provenía del petróleo provocó que se descuidara la agricultura y el desarrollo de otro tipo de producción. Las tensiones en Venezuela se incrementaron peligrosamente durante las siguientes dictaduras, explotando en 1945 cuando Rómulo Betancourt, líder del partido de izquierda de Acción Democrática, tomó el control del gobierno. El presidente Carlos Andrés Pérez también se benefició de la bonanza del petróleo, incrementando así la producción de este y el aumento de su precio. En 1975, la creciente recesión internacional y el excedente petrolero comenzó a agitar la economía de Venezuela hasta la raíz, disminuyendo las ganancias petroleras, agudizando el desempleo y la inflación, forzando al país a adquirir deudas externas. Las medidas de austeridad fueron introducidas por Marco Pérez Jiménez, generando una ola de protestas conocidas como el Caracazo. Caldera llega al poder por segunda vez en 1994, teniendo que afrontar una fuerte crisis bancaria. Para frenar la crisis inició una política de privatizaciones. Esta situación catalizó el decaimiento de los partidos políticos activos durante el siglo XX. Con el inicio de la explotación petrolera se abrió un nuevo periodo en la historia de Venezuela, en los distintos aspectos de la sociedad que permitieron salir del estancamiento agropecuario. Este fenómeno trajo consigo las inversiones extranjeras, la cual es un motor fundamental. Con las aperturas de las vías de comunicación, los productos agrícolas aumentaron en el mercado. Bien se sabe que a pesar de tantas dictaduras por las que había pasado el país, también se han logrado cosas buenas, como la más importante, que es la libertad. Por su importancia, el petróleo pasó a ser un factor importante en aquella época. Bueno, mi nombre es Graciela Liscano y yo le voy a hablar sobre el resumen de la historia contemporánea de Venezuela. A finales de 1970, la creciente recesión internacional y el excedente petrolero comenzaban a agitar la economía de Venezuela hasta la raíz. Las ganancias petroleras disminuyeron bastante, agudizando el desempleo y la inflación y forzando una vez más al país a adquirir una deuda externa. Las caídas de los precios del petróleo en 1988 bajaron bastante hasta la mitad, poniendo en duda a Venezuela en pagar dicha deuda. Las medidas de austeridad fueron introducidas en 1989 por Marcos Pérez Jiménez, generando una ola de protesta que culminaría en la pérdida de más de 300 personas en 3 días. Estas protestas se le conoce como el Caracazo. Más medidas de autoridad adicionales abismaron la protesta, que frecuentemente escalaban hasta la primera mitad del siglo XX, que fue gobernamentada por 5 gobernantes militares sucesivos desde el estado andino de Táchira. El de mayor duración y muy conocido era el del tirano general Juan Vicente Gómez, que tomó el poder en 1908 y no dimitió hasta su muerte en 1935.